Fue enviada al Apache como castigo por su deshonra. Se convirtió en la mujer más amada y respetada de toda la tribu. En las tierras doradas de Nuevo México, donde las montañas se alzan como catedrales de piedra y el viento susurra secretos ancestrales entre los pinos, vivía una joven cuyo nombre prometía nobleza, pero cuyo destino parecía escrito con tinta de vergüenza y desesperación. Isabela Mendoza había crecido en una de las familias más prominentes de Santa Fe, hija de don Alejandro Mendoza, un terrateniente cuya riqueza se medía no solo en hectáreas y ganado, sino en el respeto que su apellido comandaba en toda la región. A los 19 años, Isabela poseía una belleza que había sido tanto bendición como maldición. Su cabello negro azabache caía en ondas suaves hasta su cintura. Sus ojos del color del chocolate fundido reflejaban una inteligencia aguda que había sido cuidadosamente cultivada por los mejores tutores que el dinero podía comprar. Y su figura grácil se movía con la elegancia natural de alguien nacida para ocupar los salones más refinados de la sociedad colonial. Pero Isabela también poseía algo que su familia consideraba más peligroso que su belleza: un espíritu independiente que se negaba a ser domesticado por las expectativas sociales. Había aprendido a leer no solo en español, sino también en francés e inglés. Había estudiado filosofía, literatura y ciencias naturales cuando sus padres creían que estaba abordando o aprendiendo música. Había desarrollado opiniones propias sobre política, religión y el papel de las mujeres en la sociedad. Opiniones que mantenía cuidadosamente ocultas, pero que ardían en su interior como brasas, esperando viento. La caída de Isabela de la gracia social había comenzado con Ricardo Vázquez, un joven oficial del ejército mexicano que había llegado a Santa Fe con cartas de recomendación de las mejores familias de la Ciudad de México. Ricardo era todo lo que don Alejandro podría desear en un futuro yerno. Apuesto, bien educado, de familia respetable y con una carrera militar prometedora que eventualmente podría llevarlos a los círculos más altos del poder político. Durante 6 meses, Ricardo había cortejado a Isabela con la persistencia meticulosa de un estratega militar. Flores cada mañana, serenatas bajo su ventana, poemas escritos con caligrafía perfecta, paseos chaperoneados por el Zócalo donde toda la sociedad pudiera verlos como la pareja dorada que representaban el futuro de las familias prominentes de Nuevo México. Isabela había resistido inicialmente sus avances, sintiendo instintivamente que había algo calculado en su romanticismo, algo que parecía más una campaña que una corteje genuina. Pero Ricardo era persistente y encantador, y gradualmente había logrado que bajara sus defensas con conversaciones sobre libros, discusiones sobre política y promesas de un futuro donde ella podría usar su educación para algo más significativo que dirigir una casa. La noche que cambió todo había sido durante el baile de San Juan, cuando las familias más importantes de Santa Fe se reunían para celebrar la llegada del verano con música, baile y suficiente vino como para que las inhibiciones sociales se relajaran peligrosamente. Ricardo había conseguido que Isabela saliera con él a los jardines de la casa de los Vázquez, supuestamente para tomar aire fresco y escapar del calor sofocante del salón de baile. Lo que había comenzado como un paseo inocente se había transformado gradualmente en algo más íntimo. Ricardo había sido hábil, persuasivo, usando precisamente las palabras que Isabela necesitaba escuchar sobre el respeto por su inteligencia y su carácter único. Cuando los besos se volvieron más apasionados, cuando las caricias se volvieron más atrevidas, Isabela había perdido el control de una situación que Ricardo había estado manejando desde el principio. La seducción había sido completa, e Isabela había entregado su virginidad en los jardines perfumados de jazmín, bajo las estrellas del desierto, creyendo que estaba sellando un compromiso de amor que duraría toda la vida. Pero Ricardo tenía otros planes. 3 días después del baile, había recibido órdenes de trasladarse inmediatamente a California, donde una nueva campaña militar requería oficiales experimentados. Su partida había sido apresurada, sus despedidas breves, y sus promesas de escribir y regresar pronto habían sonado huecas, incluso mientras las pronunciaba. Isabel había esperado en las cartas que nunca llegaron, había creído en las promesas que nunca habían sido sinceras, y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, 6 semanas después de la partida de Ricardo, había enfrentado la realidad devastadora de que había sido usada y abandonada por un hombre que nunca había tenido intenciones honorables hacia ella.
La noticia del embarazo había caído sobre la familia Mendoza como un rayo en cielo despejado. Don Alejandro, un hombre cuyo honor personal estaba inextricablemente ligado a la reputación de su familia, había reaccionado con una furia que sus paredes de adobe nunca habían presenciado. Durante 3 días, había encerrado a Isabel en su habitación mientras deliberaba sobre cómo manejar la crisis que amenazaba con destruir todo lo que había construido en términos de prestigio social. 20 años construyendo el respeto de esta familia había rugido durante una reunión familiar de la que Isabel había sido excluida. 20 años de matrimonios cuidadosamente arreglados, de alianzas estratégicas, de reputación inmaculada, y esta niña lo destruye todo en una noche de locura. Su madre, doña Carmen, había llorado durante días, alternando entre la desesperación por su hija arruinada y el terror por lo que la sociedad diría cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz. En una comunidad donde la pureza femenina era considerada más valiosa que el oro, un embarazo fuera del matrimonio no era solo una tragedia personal, sino una marca de vergüenza que podría afectar las perspectivas matrimoniales de las hermanas menores de Isabela y la posición social de toda la familia. Las opciones que don Alejandro había considerado habían sido limitadas y todas igualmente dolorosas. Podría enviar a Isabela a un convento distante donde pudiera dar a luz en secreto y entregar al bebé para adopción, pero eso requería la complicidad de instituciones religiosas que podrían no estar dispuestas a guardar silencio. Podría arrancar un matrimonio apresurado con algún hombre dispuesto a aceptar a una mujer embarazada a cambio de una dote sustancial, pero los candidatos para tal arreglo eran inevitablemente hombres con problemas propios que los hacían poco deseables como yernos. Fue durante esta deliberación desesperada que llegó una propuesta que don Alejandro nunca había considerado, pero que gradualmente comenzó a ver como una solución elegante a un problema imposible. Cochís era el jefe de una banda apache que durante los últimos 2 años había estado negociando tratados de paz con las autoridades mexicanas. A diferencia de otros líderes apache que veían cualquier interacción con los mexicanos como traición a su pueblo, Cochís había comenzado a creer que la supervivencia de su tribu dependía de encontrar maneras de coexistir con los colonos que continuamente se expandían hacia el territorio apache. Era un hombre de 32 años cuya reputación se extendía por toda la región, no solo como guerrero feroz, sino como líder sabio que había guiado a su pueblo a través de años difíciles sin perder ni su dignidad ni sus tradiciones esenciales. Su primera esposa había muerto durante un ataque del ejército americano 3 años atrás, dejándolo viudo, sin hijos, y, según las tradiciones apache, libre para buscar una nueva compañera que pudiera ayudarlo a establecer la siguiente generación de líderes tribales. La propuesta había llegado a través de intermediarios que trabajaban en el establecimiento de las reservas apache. Cochís había expresado interés en formar una alianza matrimonial con una familia mexicana prominente, como símbolo de la paz duradera que esperaba construir entre los dos pueblos. Tal matrimonio no solo fortalecería los tratados políticos, sino que crearía lazos familiares que harían más difícil que cualquiera de los dos lados rompiera los acuerdos establecidos. Para don Alejandro, la propuesta había representado una manera de transformar la desgracia de su hija en una ventaja política. En lugar de ser la familia arruinada por el escándalo de un embarazo ilegítimo, podrían convertirse en los pioneros de una nueva era de paz entre mexicanos y apache. La dote requerida sería sustancial, pero menos de lo que habría costado sobornar a un mexicano para que aceptara a Isabela, y el prestigio asociado con ser la familia que había asegurado la paz regional podría superar cualquier chismorreo sobre las circunstancias del matrimonio. Pero lo más importante de todo, el bebé de Isabela podría ser presentado como hijo de Cochís, eliminando completamente el escándalo del embarazo prematrimonial. Cuando don Alejandro finalmente había presentado esta solución a Isabela, ella había reaccionado con horror absoluto. La idea de ser entregada en matrimonio a un salvaje apache, como si fuera una mercancía para sellar un tratado político, había violado todo lo que creía sobre su propio valor como persona y mujer. «No soy ganado para ser intercambiado en negociaciones políticas», había gritado, usando un volumen de voz que nunca antes había empleado con su padre. «No puedes enviarme a vivir con extraños en el desierto como si fuera un pago por tratados». Pero don Alejandro había estado más allá de la persuasión. La decisión había sido tomada, los acuerdos habían sido firmados y la dote había sido pagada. Isabela sería transportada al territorio apache en 2 semanas, tiempo suficiente para que se preparara mentalmente para su nueva vida, pero no suficiente para que ideara algún plan de escape. «Deberías estar agradecida»,
le había dicho su padre con frialdad que helaba la sangre. Tu comportamiento irresponsable podría haber arruinado toda esta familia. En cambio, tu matrimonio nos traerá honor y alianzas valiosas. Y ese bastardo que llevas en el vientre tendrá un padre que lo reconozca, en lugar de crecer como un recordatorio viviente de tu vergüenza. Las 2 semanas siguientes habían sido las más largas de la vida de Isabela. Durante el día, las mujeres de la familia la habían instruido sobre lo que sabían de las costumbres apache, preparándola para una vida que ninguna de ellas podía realmente imaginar. Durante las noches, había llorado hasta que no le quedaban lágrimas, alternando entre la furia por la traición de su familia y el terror sobre lo que le esperaba en territorio desconocido. Su madre había intentado consolarla con platitudes sobre el deber familiar y las bendiciones inesperadas que a veces venían disfrazadas como tragedias. Los apaches son personas, Isabela, le había dicho. Tienen familias, aman a sus hijos, honran a sus esposas. Este Cochise es un jefe respetado. No será como los salvajes de las historias que hemos escuchado. Pero Isabela había crecido con las mismas historias que todos los mexicanos de la región. Relatos de crueldad apache, de cautivos torturados, de mujeres secuestradas que nunca regresaban a la civilización. Aunque su educación le había enseñado a cuestionar muchas creencias populares, el miedo a lo desconocido era más poderoso que la lógica. El viaje a ese territorio apache había durado 3 días, acompañada por una escolta militar mexicana y 2 intermediarios que habían negociado el matrimonio. Isabela había viajado en una carreta cerrada que llevaba su dote, baúles llenos de telas finas, joyas, libros y todo lo que don Alejandro había considerado apropiado para establecer a su hija en su nueva vida. Cuando finalmente llegaron a las tierras altas, donde Cochise había establecido su campamento principal, Isabela había experimentado una mezcla de alivio y terror renovado. Alivio, porque el viaje había terminado y ya no tenía que soportar la incomodidad física del transporte primitivo. Terror, porque ahora tendría que enfrentar la realidad de encontrarse cara a cara con el hombre que se había convertido en su esposo a través de una transacción comercial. El campamento apache era diferente de todo lo que había imaginado. En lugar del caos primitivo que las historias mexicanas describían, encontró una comunidad bien organizada donde cada persona tenía un papel claro y respetado. Las tipis estaban dispuestas en patrones específicos que hablaban de planificación cuidadosa, los niños jugaban libremente bajo la supervisión atenta de los adultos y había una sensación de orden y propósito que contrastaba enormemente con sus expectativas. Pero lo más sorprendente había sido su primer encuentro con Cochise mismo. Isabela había esperado encontrar a un hombre que correspondiera a las descripciones que había escuchado de los guerreros apache: salvaje, primitivo, posiblemente cruel, ciertamente intimidante. En cambio, cuando Cochise emergió de la tipi principal para recibirla, lo que vio desafió completamente sus preconcepciones. Era un hombre imponente, eso era indudable, alto, con hombros anchos y una presencia que comandaba respeto inmediato. Su cabello negro estaba trenzado con cuentas de turquesa y plumas de águila que hablaban de estatus elevado. Su ropa, aunque diferente de cualquier cosa que hubiera visto, estaba obviamente hecha con gran habilidad y decorada con trabajos de cuentas intrincados que requerían tanto tiempo como talento artístico. Pero lo que más había sorprendido a Isabela fueron sus ojos, profundos, inteligentes, estudiándola con una intensidad que no era agresiva sino evaluativa, como si estuviera tratando de entender no solo quién era ella físicamente, sino qué tipo de persona habitaba detrás de esos ojos asustados. «Bienvenida», había dicho en español claro, aunque con acento marcado. «Soy Cochise. Tu familia me ha honrado al confiarme tu cuidado». La formalidad de sus palabras, la cortesía genuina en su tono, había desarmado completamente a Isabela. Había esperado ser tratada como propiedad, como un objeto entregado para sellar un acuerdo. En cambio, estaba siendo recibida como una huésped honrada cuyo bienestar era importante para su anfitrión. «Gracias», había logrado susurrar, aunque su voz temblaba por la combinación de agotamiento del viaje y terror sobre su futuro. «¿Estás cansada?», había observado Cochise, notando su palidez y la forma en que se balanceaba ligeramente sobre sus pies. «Y llevas nueva vida dentro de ti. Eso es sagrado para mi pueblo. Y Tesayana te mostrará dónde puedes descansar y cuidar de ti misma y del bebé». La mención de su embarazo había hecho que Isabela se sonrojara de vergüenza, pero Cochise la había pronunciado sin juicio, casi con reverencia, como si el bebé que crecía dentro de ella fuera motivo de celebración en lugar de vergüenza.
Itzayana resultó ser la hermana menor de Cochise, una mujer de aproximadamente 25 años, con ojos bondadosos y una sonrisa que inmediatamente puso a Isabela más cómoda. Hablaba español con fluidez y había sido designada para ayudar a Isabela a adaptarse a su nueva vida. «Mi hermano está muy contento con este matrimonio», le había confiado Itzayana, mientras le mostraba la típica que había sido preparada especialmente para ella. «Ha estado solo demasiado tiempo desde que murió Ayana. Necesita una compañera, y la tribu necesita niños que lleven su linaje hacia el futuro». ¿Ayana era su primera esposa?, había preguntado Isabela, curiosa a pesar de su ansiedad sobre la mujer que había ocupado el lugar que ahora se esperaba que ella llenara. Sí, era una mujer maravillosa, muy querida por todos, pero murió sin dar hijos, y Cochise ha llevado esa tristeza durante 3 años. Tu llegada, especialmente llevando ya nueva vida, es vista como una bendición de los espíritus. La perspectiva apache sobre su embarazo era tan radicalmente diferente de la vergüenza que había experimentado en su hogar que Isabela había necesitado tiempo para procesarla. En lugar de ser vista como una mujer caída que había traído deshonra a su familia, estaba siendo tratada como una bendición que traía nueva vida y esperanza a la tribu. Los primeros días en el campamento habían sido una educación constante. Isabela había observado cómo funcionaba la sociedad apache, notando inmediatamente que las mujeres tenían roles y responsabilidades que parecían más respetados y valorados que lo que había conocido en la sociedad mexicana. Las mujeres participaban en las decisiones importantes, sus opiniones eran solicitadas y consideradas, y había una sensación general de que ambos géneros contribuían de maneras esenciales, pero diferentes, al bienestar de la comunidad. Cochise había sido cuidadoso en no presionarla durante esos primeros días. Había visitado su tipi diariamente para verificar su bienestar, pero siempre acompañado por Itzayana, y siempre manteniendo una distancia respetuosa. Sus conversaciones habían sido formales, enfocadas en asegurar que tuviera todo lo que necesitara para estar cómoda, y que estuviera adaptándose bien a la comida y el clima de las montañas. Fue durante la segunda semana que Isabela había comenzado a darse cuenta de que su evaluación inicial de su situación podría haber sido demasiado pesimista. Una tarde, mientras observaba a Cochise interactuar con los niños del campamento, había visto un lado de él que las historias mexicanas sobre líderes apache nunca mencionaban. Los niños claramente lo adoraban, corriendo hacia él cada vez que aparecía, trepándose sobre él como si fuera un árbol humano, riendo cuando los levantaba en el aire y los hacía girar. Había una gentileza en sus interacciones con los más pequeños que hablaba de alguien que valoraba profundamente la vida joven y entendía la importancia de nutrir la próxima generación. «Le gustan los niños», había observado Isabela a Itzayana mientras contemplaban la escena. «Los ama», había corregido Itzayana. «Siempre ha dicho que una tribu sin niños felices es una tribu que está muriendo. Por eso la pérdida de Ayana sin hijos lo afectó tanto. No solo perdió a una esposa, perdió la posibilidad de su propia familia». Esa noche, por primera vez desde su llegada, Isabela había comenzado a considerar la posibilidad de que su matrimonio con Cochise pudiera ser algo más que un arreglo político conveniente. Tal vez, con tiempo y paciencia mutua, podrían construir algo que se pareciera a una verdadera sociedad matrimonial. La transformación había comenzado gradualmente, casi imperceptiblemente. Cochise había comenzado a incluir a Isabela en más aspectos de la vida tribal, explicándole las tradiciones y costumbres que gobernaban su comunidad. Había comenzado a consultar su opinión sobre asuntos menores, valorando su educación y su perspectiva externa como fuentes de insights útiles. Isabela, por su parte, había comenzado a aprender el idioma apache con una dedicación que había sorprendido a todos, incluyéndose a sí misma. Su facilidad natural para las lenguas, combinada con una motivación genuina para comunicarse más efectivamente con su nueva comunidad, había resultado en un progreso rápido que había impresionado incluso a los miembros más escépticos de la tribu. Pero el momento que realmente había cambiado la dinámica entre ellos había llegado durante su 5.º mes de embarazo,
cuando Isabela había experimentado un sangrado menor que había alarmado a toda la comunidad. Itzayana había llamado inmediatamente a la curandera principal, pero también había mandado buscar a Cochís, quien había llegado a la tipi de Isabela con una expresión de preocupación tan genuina que la había conmovido profundamente. «¿Cómo te sientes?», había preguntado, sentándose junto a su lecho con cuidado de no perturbar su descanso. «¿Hay dolor? ¿El bebé se mueve normalmente?». Su preocupación había sido claramente auténtica, no la ansiedad política de alguien preocupado por perder una alianza valiosa, sino la preocupación genuina de alguien que se había comenzado a importar por su bienestar personal. «Estoy bien», había respondido Isabela, tocando instintivamente su vientre. «El bebé está activo. Creo que solo fue un susto». «Los bebés son preciosos», había murmurado Cochís, y por primera vez había puesto su mano suavemente sobre su vientre, sintiendo los movimientos fuertes del bebé que crecía dentro de ella. «Este bebé será nuestro hijo en todos los sentidos que importan. Lo amaré como si hubiera sido plantado por mi propia semilla». Sus palabras habían tocado algo profundo en el corazón de Isabela. Durante meses había estado luchando con la vergüenza sobre las circunstancias de su embarazo, con el dolor de haber sido abandonada por Ricardo, con el miedo de que su bebé creciera sintiendo el peso de haber sido concebido fuera del matrimonio. Creo que Cochise le estaba ofreciendo algo que no había esperado, la posibilidad de que su hijo fuera completamente aceptado y amado desde el momento del nacimiento. ¿De verdad?, había susurrado. ¿Podrías amar un bebé que no es tuyo biológicamente? El amor no viene de la sangre, había respondido Cochise con convicción. Viene del corazón, de la elección de cuidar y proteger. Este bebé será criado por mi mano, alimentado por nuestras tradiciones, amado por nuestra familia. En todos los sentidos que importan, será mío. Fue en ese momento que Isabela había comenzado a enamorarse de su esposo. No había sido el amor repentino y apasionado que había sentido por Ricardo, sino algo más profundo y duradero. Respeto, admiración, gratitud que gradualmente se había transformado en afecto genuino y finalmente en amor real. Cochise había demostrado día tras día que era un hombre de honor, que sus palabras tenían peso, que su carácter era sólido de maneras que Ricardo nunca había poseído. Los meses siguientes habían visto el florecimiento de una relación que había comenzado como un arreglo político, pero que se había transformado en algo hermoso y auténtico. Cochise había continuado tratando a Isabela con respeto y consideración, incluyéndola cada vez más en las decisiones importantes de la tribu, valorando su educación y sus perspectivas únicas. Isabela había florecido bajo este tratamiento. Su inteligencia natural, que había sido reprimida en la sociedad mexicana donde se esperaba que las mujeres fueran decorativas pero no intelectuales, encontró expresión completa en una cultura que valoraba la sabiduría sin importar su fuente. Había comenzado a servir como intermediaria en las negociaciones con autoridades mexicanas, usando su comprensión de ambas culturas para facilitar entendimientos más efectivos. Cuando finalmente llegó el momento del parto, Isabela se encontró rodeada por más apoyo y cuidado del que había experimentado jamás en su vida anterior. La comunidad entera había estado esperando el nacimiento de este bebé, no solo porque sería el hijo del jefe, sino porque representaba una nueva era de cooperación entre pueblos que habían estado en conflicto durante generaciones. El trabajo de parto había durado 15 horas, pero Isabela nunca se había sentido sola o asustada. Itzayana había permanecido a su lado durante todo el proceso, junto con la curandera principal y otras mujeres experimentadas que la guiaron a través de cada etapa con paciencia y sabiduría. Cochise había esperado fuera de la tipi durante todo el proceso, paseando nerviosamente, como cualquier padre, esperando noticias de su hijo. Cuando finalmente llegó el momento y los primeros llantos del bebé llenaron el aire, había cerrado los ojos en una oración silenciosa de gratitud. «Es una niña», había anunciado Itzayana con alegría cuando Cochise fue finalmente invitado a conocer a su hija, fuerte, sana y con los pulmones de una guerrera. Cuando Cochise había tomado a la bebé en sus brazos por primera vez, Isabela había observado su rostro cuidadosamente, buscando cualquier signo de decepción o rechazo. En cambio, había visto amor puro y aceptación total. Para él, esta niña era su hija en todos los sentidos que importaban, y la diferencia entre sangre biológica y sangre elegida era irrelevante. «¿Cómo la llamaremos?», había preguntado sentándose junto a Isabela en el lecho y colocando a la bebé en sus brazos.
Luz, había respondido Isabela sin dudar. Su nombre es Luz, porque ha traído luz a nuestras vidas y esperanza para el futuro. Luz, había repetido Cochise, probando el nombre en su lengua. Un nombre hermoso para una niña hermosa. Los años que siguieron al nacimiento de Luz trajeron una felicidad que Isabela nunca había imaginado posible. Su matrimonio con Cochise había evolucionado hasta convertirse en una verdadera sociedad de iguales, donde ambos contribuían sus fortalezas únicas al bienestar de su familia y su tribu. Luz había crecido como una verdadera hija apache, aprendiendo tanto las tradiciones de su padre adoptivo como las historias que Isabela compartía sobre su herencia mexicana. Era una niña brillante y curiosa que hablaba 3 idiomas con fluidez: español, apache y el inglés que Isabela había comenzado a enseñar a los niños de la tribu como preparación para un futuro donde múltiples culturas coexistirían. Cuando Luz tenía 3 años, Isabela dio a luz a un hijo que llamaron Nalnish, y 2 años después a otra hija llamada Itzyaana, en honor a la hermana de Cochise que había sido tan instrumental en ayudar a Isabela a adaptarse a su nueva vida. Los 3 niños crecieron como hermanos verdaderos, sin distinción entre la que había sido adoptada y los que habían nacido del matrimonio de sus padres. Pero tal vez el cambio más significativo había sido en cómo Isabela se veía a sí misma. La joven que había llegado al campamento apache, sintiéndose como una mercancía dañada, cargando vergüenza por sus errores pasados, se había transformado en una mujer segura que había encontrado su voz y su valor en una comunidad que la respetaba por sus contribuciones genuinas. Había desarrollado una reputación como mediadora hábil, usando su comprensión única de las culturas mexicana y apache para facilitar acuerdos comerciales y tratados que beneficiaban a ambos pueblos. Los líderes mexicanos habían llegado a respetarla como una voz autorizada en asuntos interculturales, mientras que la tribu apache la había aceptado completamente como uno de los suyos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le había preguntado Cochise una noche mientras observaban a sus 3 hijos jugar bajo las estrellas del desierto. ¿De qué?, había respondido Isabela, genuinamente confundida por la pregunta. De todo, de las decisiones que te trajeron aquí, del dolor que tuviste que soportar para llegar a este momento. Isabel había considerado la pregunta cuidadosamente. Era cierto que el camino hacia su felicidad actual había estado lleno de dolor, vergüenza, miedo y pérdida. Pero cada paso de ese camino había sido necesario para llevarla al lugar donde ahora se encontraba. Jamás, había respondido con convicción. Cada lágrima derramada, cada momento de miedo, cada vez que me sentí perdida y sola, todo eso me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nuestra familia. Si tuviera que vivir todo otra vez exactamente igual para llegar a este momento, lo haría sin dudar. ¿Incluso la traición de Ricardo? Especialmente la traición de Ricardo, había respondido Isabela con una sonrisa, porque su traición me enseñó a valorar la lealtad genuina cuando finalmente la encontré. Su abandono me enseñó a apreciar la constancia, su egoísmo me enseñó a reconocer el verdadero amor cuando llegó a mi vida. 10 años después de su llegada al territorio apache, Isabela se había convertido en una de las mujeres más respetadas y admiradas de toda la región. Su historia se había extendido más allá de las fronteras tribales, inspirando a otras mujeres que habían enfrentado tragedias y decepciones similares. Luz, ahora de 10 años, había comenzado a mostrar aptitudes tanto para el liderazgo como para la diplomacia. Era evidente que había heredado la inteligencia de su madre y la sabiduría de su padre adoptivo, y ambos padres estaban seguros de que algún día se convertiría en una líder importante en su propio derecho. Nalnish, de 7 años, había desarrollado las habilidades de observación aguda y el juicio sólido que sugerían que podría seguir los pasos de su padre como líder tribal. Pequeña Itzyaana, de 5 años, mostraba una aptitud natural para las artes curativas que prometía que continuarían la tradición de mujeres sabias en la familia. Pero tal vez el logro más importante de Isabela no había sido personal sino comunitario. Bajo su influencia y la de Cochise, la tribu había desarrollado relaciones comerciales prósperas con las comunidades mexicanas circundantes. Los niños apache aprendían español e inglés junto con su lengua nativa, preparándose para un futuro donde múltiples culturas coexistirían necesariamente. Isabela había establecido una escuela en el campamento donde enseñaba no solo idiomas, sino también matemáticas, ciencias naturales, historia y filosofía.
Su educación formal, que una vez había sido vista como inútil para una mujer en la sociedad mexicana, ahora se había convertido en un recurso invaluable para toda la comunidad apache. Los efectos de esta educación se extendían más allá del campamento. Los jóvenes apache educados por Isabela se habían convertido en negociadores más efectivos, comerciantes más astutos y líderes más capaces de navegar las complejidades de un mundo donde las culturas tradicionales tenían que adaptarse a realidades cambiantes sin perder su esencia. Pero lo que más enorgullecía a Isabela era la manera en que su propia transformación había inspirado a otras mujeres. Mujeres mexicanas que habían sido rechazadas por sus familias, mujeres apache que habían perdido esposos en conflictos, mujeres de culturas mixtas que no encajaban completamente en ningún mundo. Todas habían encontrado en la historia de Isabela una prueba de que era posible reinventarse, encontrar valor en lugares inesperados y construir felicidad de las cenizas de la tragedia. Una tarde de otoño, 15 años después de su llegada al territorio apache, Isabela recibió una visita que nunca había esperado. Su hermana menor, Carmen, había hecho el viaje desde Santa Fe acompañada por un pequeño séquito y cartas de su padre solicitando una reunión. Carmen, ahora una mujer casada de 28 años, se había quedado sin palabras al ver la transformación de su hermana. La joven avergonzada que había sido enviada al exilio se había convertido en una mujer radiante de confianza, respetada obviamente por toda la comunidad, madre de 3 hijos hermosos y claramente amada por un esposo que la trataba como un tesoro. Isabela, había murmurado Carmen cuando se encontraron por primera vez en 15 años. ¿Te ves? Completamente diferente. Me siento completamente diferente, había respondido Isabela, abrazando a su hermana con amor genuino, pero sin la desesperación que podría haber caracterizado tal reunión años atrás. Soy diferente. Durante los días que siguieron, Carmen había observado la vida que Isabela había construido con asombro creciente. Había visto cómo Cochise consultaba a Isabela sobre decisiones importantes, cómo los miembros de la tribu la buscaban para consejo y mediación, cómo sus hijos la adoraban y respetaban. Había visto un matrimonio basado en igualdad real, respeto mutuo y amor genuino. «Padre quiere que regreses», le había dicho Carmen finalmente. «Dice que han pasado suficientes años, que el escándalo ha sido olvidado. Podrías volver, traer a los niños, vivir como parte de la familia otra vez». Isabela había considerado la propuesta cuidadosamente, no porque sintiera tentación de aceptarla, sino porque quería responder de una manera que honrara tanto su pasado como su presente. «Carmen», había dicho finalmente, «agradezco que padre esté dispuesto a perdonarme y recibirme de vuelta, pero ya no necesito su perdón, porque he llegado a entender que no hice nada que requiera perdón. Tomé decisiones que tuvieron consecuencias, aprendí de esas consecuencias y construí una vida hermosa a partir de esas lecciones». «Pero podrías tener tanto más», había insistido Carmen. «Riqueza, posición social, educación apropiada para los niños». «Tengo riqueza», había respondido Isabela, gesticulando hacia la próspera comunidad que la rodeaba. «Tengo una posición que se basa en respeto ganado, no en apellido heredado. Y mis hijos están recibiendo una educación que ninguna escuela mexicana podría proporcionarles. Están aprendiendo a navegar múltiples culturas, a respetar la diversidad, a encontrar fuerza en la adaptabilidad». La conversación había continuado durante horas, con Carmen gradualmente llegando a entender que su hermana no estaba atrapada en una vida de exilio, sino que había elegido activamente una vida que la llenaba de propósito y alegría. ¿Alguna vez piensas en Ricardo?, había preguntado Carmen finalmente. Ocasionalmente, había admitido Isabela, pero no con dolor o nostalgia. Pienso en él como pensaría en cualquier profesor que me enseñó lecciones importantes, aunque no hubiera sido su intención enseñar. Me enseñó a reconocer la diferencia entre pasión superficial y amor profundo, entre palabras bonitas y acciones consistentes, entre alguien que me quería por cómo lucía y alguien que me ama por quien soy. Cuando Carmen se preparó para regresar a Santa Fe, había llevado consigo no solo los regalos que Isabel había enviado para su familia, sino también una nueva comprensión de lo que era posible cuando una mujer se negaba a aceptar las limitaciones que otros trataban de imponerle. «Dale a padre mi gratitud»,
había dicho Isabela durante la despedida. Dile que aunque su intención fue castigarme, en realidad me dio el mayor regalo de mi vida. Me dio la oportunidad de descubrir quién podía ser realmente cuando se me permitía ser más que decorativa. Los años que siguieron trajeron reconocimiento creciente de los logros únicos de Isabela y Cochise. Su modelo de cooperación intercultural se había convertido en un ejemplo estudiado por diplomáticos y líderes gubernamentales de ambos lados de la frontera. Habían demostrado que era posible para pueblos diferentes no solo coexistir, sino prosperar juntos. Luz había crecido hasta convertirse en una joven mujer extraordinaria que servía como embajadora no oficial entre las comunidades apache y mexicana. Su educación única le había dado habilidades que ninguna otra persona de su generación poseía, y ya había comenzado a recibir propuestas de matrimonio tanto de jóvenes apache como mexicanos que reconocían su valor excepcional. Nalnish había demostrado las habilidades de liderazgo que sugerían que algún día sería un jefe tan respetado como su padre. Pequeña Itzayana había desarrollado talentos curativos que prometían que continuaría la tradición de mujeres sabias en la familia. Pero tal vez el legado más importante de Isabela no era en sus hijos individuales, sino la transformación que había inspirado en toda una generación de mujeres que habían aprendido a verse a sí mismas de maneras nuevas. Su historia había demostrado que era posible tomar control de un destino que otros habían tratado de dictar, encontrar fuerza en situaciones que parecían desesperadas y construir felicidad auténtica incluso después de tragedias devastadoras. 20 años después de aquella noche terrible, cuando don Alejandro había anunciado que sería enviada al territorio apache como castigo por su deshonra, Isabela se encontraba de pie en una colina con vista al próspero asentamiento que se había desarrollado alrededor del campamento original de Cochise. Ya no era solo una tribu apache, sino una comunidad multicultural donde familias mexicanas, apache y de herencia mixta vivían y trabajaban juntas. Había escuelas donde los niños aprendían múltiples idiomas, iglesias donde diferentes tradiciones espirituales se respetaban mutuamente, y mercados donde productos de múltiples culturas se intercambiaban libremente. ¿En qué piensas?, preguntó Cochise, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Estoy pensando en esa joven asustada que llegó aquí hace 20 años, respondió Isabela, recostándose contra su pecho. Estaba tan segura de que su vida había terminado, de que nunca sería nada más que una mujer arruinada pagando por sus errores. Esa joven no estaba arruinada, dijo Cochise suavemente. Solo estaba perdida. Necesitaba encontrar el lugar donde sus fortalezas verdaderas podrían florecer. ¿Crees que habríamos encontrado esta felicidad si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales?, preguntó Isabela. ¿Si hubiera llegado aquí como una novia elegida libremente en lugar de enviada como castigo? Cochise consideró la pregunta cuidadosamente. Tal vez habríamos encontrado amor, dijo finalmente, pero no creo que habríamos encontrado esta profundidad de comprensión mutua. Las dificultades que enfrentamos al principio, la necesidad de construir confianza desde cero, la manera en que tuvimos que aprender a ver más allá de las expectativas culturales, todo eso creó cimientos más sólidos de lo que un cortejo normal podría haber producido. Era una observación profunda. Su matrimonio había sido forjado en circunstancias difíciles, probado por desafíos que habrían destruido relaciones más superficiales, fortalecido por la necesidad de crear algo nuevo en lugar de simplemente cumplir con expectativas tradicionales. Además, añadió Cochise con una sonrisa, una mujer que llegara aquí sin haber experimentado adversidad real podría no haber tenido la fuerza interior necesaria para hacer lo que tú has hecho. Tu capacidad para transformar dolor en sabiduría, para usar tu propia experiencia de rechazo para crear aceptación para otros, esas cualidades vinieron de las dificultades que enfrentaste. Esa noche, después de que sus hijos se hubieran acostado, Isabel escribió en el diario que había mantenido durante todos sus años en territorio apache. Había comenzado el diario como una manera de procesar sus sentimientos durante los primeros días difíciles, pero se había convertido en un registro de su transformación y un legado para las generaciones futuras. Mi querida Luz, escribió, dirigiéndose a su hija mayor, quien algún día leería estas páginas. Cuando seas una mujer y enfrentes tus propias decisiones difíciles, quiero que recuerdes que no hay errores en la vida,
solo lecciones. Lo que otros llaman fracaso, a menudo es simplemente redirección hacia algo mejor de lo que habríamos elegido conscientemente. He aprendido que la vergüenza es una prisión que nosotros mismos construimos y que la libertad viene de negarse a vivir según las definiciones que otros tienen de nuestro valor. Tu valor no viene de la aprobación de otros. Viene de la integridad con la que vives tu vida y el amor que das al mundo. He aprendido que el amor verdadero no es algo que nos sucede, sino algo que creamos a través de elecciones diarias de respeto, paciencia y compromiso mutuo. El amor que tu padre y yo compartimos no fue amor a primera vista, fue amor construido con dedicación consciente día tras día. Pero más importante que todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para redefinir quién eres, para tomar control de tu historia y escribir un final mejor del que otros habían imaginado para ti. La mujer que había sido enviada al territorio apache por castigo por su deshonra, se había convertido en la matriarca más respetada de una comunidad próspera, la esposa amada de un líder visionario, la madre de hijos extraordinarios, y el símbolo viviente de que las segundas oportunidades pueden ser aún más hermosas que los primeros sueños. Su historia se contó de generación en generación, no como una historia de vergüenza redimida, sino como una historia de una mujer que se negó a aceptar las limitaciones que otros trataron de imponerle y que encontró la manera de transformar cada obstáculo en una escalera hacia una vida más plena y significativa. En las noches tranquilas del desierto, cuando el viento llevaba el aroma de las flores de salvia y el sonido de las risas de sus nietos, Isabela a menudo reflexionaba sobre el milagro de su vida. No había sido el camino que había esperado o elegido inicialmente, pero había sido el camino perfecto para llevarla hacia la mujer que estaba destinada a ser. Y cuando las estrellas brillaban en el cielo infinito del desierto, Isabela sabía con certeza absoluta que cada lágrima derramada, cada momento de miedo enfrentado, cada decisión valiente tomada, había valido la pena para llegar a este lugar de amor completo, propósito verdadero y paz profunda que superaba incluso sus sueños más optimistas de juventud.